Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos y hermanas. Dios nos bendiga a todos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche a nuestra audiotransmisión de este día. Qué bendición poder contar con su compañía nuevamente en esta hora. Qué bueno poder tener ese tiempo devocional en esta oportunidad. Bienvenidos a nuestro espacio de panorama bíblico. La noche de hoy vamos a compartir dos porciones de la Biblia, que son la primera carta de Pedro y la segunda también, debido pues que ya nos estamos acercando al final del año y necesitamos también cubrir la mayoría de libros pues que estamos leyendo día con día, semana a semana. Así que le invito a que pueda ponerse cómodo y vamos a iniciar con nuestro tiempo de panorama bíblico. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces, mis amados, en esta hermosa noche con la enseñanza de las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro son las que vamos a estar meditando en esta oportunidad. Así que vamos a iniciar en este momento con la primera carta de Pedro. Esa es la que vamos a estar meditando el día de hoy. Así que vamos a iniciar con la introducción y con la lectura bíblica y generalidades de esta interesante carta. Amén. Le voy a invitar entonces que abra su Biblia en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Si no tiene su Biblia a la mano, pues aquí aparecerá en pantalla los versículos que vamos a leer, que dicen de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 1 del 3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si se pregunta qué es inmarcesible, es nada más pues la palabra que significa que no se puede marchitar, ¿verdad? Una herencia que no se puede marchitar. Amén. Dice el siguiente versículo: que sois guardados, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Atención a eso, porque es de lo que vamos a hablar también. Y el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón y que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre, que no sea el hombre hablando, sino tu presencia ministrando a cada uno de nosotros. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia nos alcance en todo tiempo y que podamos siempre tener un momento especial de adoración, de devocional y de aprendizaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, destrozados, agobiados, desolados, extenuados, todas esas palabras similares pues a angustia, a dolor, a sufrimiento. Ola tras ola de sentimientos inundan a quienes sufren, borrando toda esperanza y amenazando destruirlos. El sufrimiento tiene muchas formas, mis amados: maltrato físico, enfermedad debilitante, el aislamiento social o el marginamiento social, la persecución. El dolor y la angustia tientan a las personas a volverse hacia atrás y rendirse, para darse por vencidos, o como diríamos en Latinoamérica, tirar la toalla. Mis amados, muchos seguidores de Cristo del primer siglo sufrieron, fueron maltratados y perseguidos por creer en Jesucristo y obedecerlo. Comenzando en Jerusalén a manos de sus hermanos judíos,
la persecución se extendió al resto del mundo. Donde quiera que se reunían los cristianos, ahí eran perseguidos. Y alcanzó su punto más grande, más alto, cuando Roma decidió eliminar del imperio a, entre comillas, a los de Cristo, quienes se inclinaban, quienes no, más bien, quienes no se inclinaban delante del César. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Mis amados, Pedro conoció la persecución de primera mano. Fue amenazado, fue golpeado, fue encarcelado muchas veces. Él había visto morir a hermanos en la fe y a la iglesia dispersarse. Sin embargo, conocía a Cristo y nada podía sacudir su confianza en su Señor resucitado. Así que Pedro, mis amados, le escribió a la iglesia esparcida que sufría por la fe, dándole consuelo y esperanza y exhortándola a seguir siendo fiel a Cristo Jesús. Pedro empieza agradeciendo a Dios por la salvación en el capítulo 1. Explica a sus lectores que las pruebas refinarán su fe, que deben creer a pesar de las circunstancias, que mantengan su fe. Pues muchos en épocas anteriores creyeron en el plan de salvación de Dios. Aún los profetas antiguos escribieron acerca de esto sin entenderlo siquiera, pero lo hicieron. Ahora la salvación ha sido revelada en Cristo, es lo que encontramos en el capítulo 1. En respuesta a tan gran salvación, mis amados, Pedro ordena a sus lectores a llevar una vida santa, a poner su confianza en Dios con un temor reverente, a ser sinceros, estar llenos de amor y llegar a ser semejantes a Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 2. Semejantes a Jesucristo, la piedra viva principal sobre la cual se edifica la iglesia. Es también la piedra rechazada que causa el tropiezo y la caída de los desobedientes. Eso es lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 7. La iglesia edificada sobre esa piedra será el sacerdocio santo de Dios. Después, mis amados, Pedro explica cómo deberían vivir los creyentes durante los tiempos difíciles. Esto lo vemos del capítulo 2 al 4. Los cristianos deben ser intachables, mientras imitan a Cristo en todas sus relaciones y funciones sociales. Por ejemplo, los esclavos con sus amos, los esposos con sus esposas, en su matrimonio, los de la iglesia entre sí y, por supuesto, también con sus vecinos o los que están cerca de ellos. Jesucristo debe ser nuestro ejemplo de obediencia a Dios cuando estemos en medio del sufrimiento. Eso es lo que nos enseña el capítulo 3 al capítulo 4 también. Mis amados, Pedro indica la actitud correcta acerca de la persecución y es que debemos esperarla. Eso es algo inevitable. Debemos esperar la persecución, ya sea de una o de otra forma. Estar agradecidos por el privilegio de sufrir por Cristo, porque es un privilegio, es un honor poder ser llamados pues de cualquier forma, pero si estamos sirviendo a Cristo y confiar en Dios para ser liberados. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Luego, mis amados, más adelante Pedro da algunas instrucciones especiales. Los ancianos deben cuidar del rebaño de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 5. Los jóvenes deben someterse a los mayores. Y todos deben confiar en Dios y resistir al diablo, resistir a Satanás. Pedro concluye, mis amados, presentando a Silas y enviando saludos de Marcos y de los que están en Babilonia, entre comillas, en Babilonia. Ya vamos a darnos cuenta por qué es que se dice este término en Babilonia, que probablemente, pues según algunos, es una referencia codificada entre los cristianos a la iglesia que se encuentra en Roma. Y cuando decimos la iglesia que se encuentra en Roma, nos referimos a todos los cristianos, no a un local, no a una estructura física, una infraestructura, sino a la iglesia en Roma. A ellos se les conocía como los que estaban en Babilonia, ¿verdad? Así que eso es lo que encontramos en el capítulo 5 también. Amén. Bueno,
Avanzando un poquito acerca de los datos relevantes, mis amados, quisiera compartir con ustedes algunos datos importantes, como siempre lo hacemos todas las semanas. Datos relevantes como el propósito. Y es que el propósito de esta carta, mis amados, era animar a los cristianos que estaban sufriendo. Obviamente era un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza que se estaba enviando a la vida de cada uno de ellos. Ya escuchamos en la introducción que estaban siendo esparcidos. Entonces, era un mensaje de consuelo para saber que el Señor estaba siempre con ellos. En el caso de Pedro, mis amados, él fue el autor de la carta y encontramos cierta fortaleza. Por ejemplo, el hecho de que se convirtió en el líder de los discípulos. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Pedro, mis amados, fue la primera gran voz del Evangelio durante y después de Pentecostés. ¿Se recuerda de ese evento que vimos en la carta de los Hechos? En Pentecostés. Pedro también conoció a Marcos y probablemente le dio información para que pudiera escribir nada más y nada menos que el Evangelio de Marcos. Y también otra fortaleza y otro logro es que escribió la primera y la segunda carta de Pedro, es decir, sus propias cartas. Obviamente, como todo ser humano, tuvo debilidades y errores. Solía hablar sin pensar. No sé si eso le suena familiar. Solía hablar sin pensar. Era rudo, era impulsivo. Durante el juicio de Jesús, por ejemplo, vemos y recordamos que negó a Jesús 3 veces. Negó que lo conocía durante el juicio de Cristo. Le costó también tratar a los cristianos gentiles como iguales. Era muy apasionado, pues, de que la salvación era para los judíos, pero tuvo que lidiar con eso también. Entender que los cristianos gentiles también eran hijos de Dios. Y algunas lecciones que podemos aprender de la vida de Pedro, mis amados, es que el entusiasmo tiene que ser respaldado con fe y comprensión. Si no, esto se va a apagar. Otra enseñanza es que la fidelidad de Dios puede contrarrestar nuestra mayor falta de fe. Y es que debemos confiar, aunque nos sintamos que nos falta la fe, debemos entender que a pesar de ello Dios sigue siendo fiel. Y también otra enseñanza es que es mejor ser un seguidor de Cristo con faltas que no seguirlo en absoluto y tener cualquier otra cosa. Así que es mejor seguir a Cristo con cualquier dificultad, pero seguirlo es muchísimo mejor. En cuanto a sus ocupaciones, pues Pedro era pescador, pero también se convirtió en discípulo. Algunos parientes de Pedro fueron Juan, era su papá, y también un hermano que tenía que se llamaba Andrés. Algunos contemporáneos de Pedro fueron Jesús, obviamente, Jesucristo, también Pilatos y también Herodes. Esos fueron personajes contemporáneos de la vida de Pedro. Y alguno de los versículos más relevantes que caracterizan a Pedro es el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, que dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Según algunos, pues también la palabra Pedro significa no solamente, pues, como algunos lo catalogan como roca, sino más bien como una piedra pequeña. Y cuando se refiere Jesús a esta roca, se refiere a sí mismo, hablando de la roca que es Cristo. Entonces, solamente aclarar de que Pedro, su nombre mismo significa piedra, y algunos lo catalogan como una piedra pequeña, y Jesucristo, hablando de sí mismo, declara acerca de esta roca, edificaré mi iglesia. Explico esto porque algunas enseñanzas consienten de que Pedro básicamente es como la base de muchos pensamientos y de muchos criterios religiosos que se conocen hoy en día. Y lo ven como un primer papa, lo ven como un primer clérigo, como un primer sacerdote, etc. Solamente cabe destacar eso, cabe aclarar esto, ¿verdad? Que la roca a la que se refiere el Señor, pues, se está refiriendo a sí mismo como la roca inconmovible. Y Pedro, pues, iba a ser una parte muy importante, por supuesto, por esas razones que también se le conoce como una piedra pequeña, que no iba a ser la principal porque la roca es Cristo, pero que iba a ser parte de este gran impulso
que iba a ser pues también la edificación de la iglesia. Así que no olvidar este también importante detalle. Los destinatarios, mis amados, que encontramos son los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y se habían esparcido por toda Asia Menor. Ya vamos a ver un mapa más adelante para que usted se ubique en el espacio-tiempo ahí a qué nos referimos. Esparcidos por toda el Asia Menor. La fecha de escritura que encontramos, mis amados, es alrededor del 64 después de Cristo, posiblemente desde Roma, según algunos. La fecha y lugar de la redacción es que la primera epístola de Pedro no ofrece datos que permitan identificar a sus lectores inmediatos. Tan solo nos dice que vivían expatriados en los territorios de estos lugares, del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. 5 regiones del centro y norte de Asia Menor, lo que actualmente, mis amados, es el país de Turquía. En esa zona, en ese país de Turquía, es donde se encontraban todas estas 5 regiones del centro y norte del Asia Menor. Probablemente, según algunos, se trataba de pequeños grupos cristianos compuestos por conversos de origen gentil y que formaban parte de la diáspora o de la dispersión. En general, mis amados, debían su creación a la obra misionera del apóstol Pablo, por supuesto. Pablo fue el precursor de todo este boom del desarrollo de la iglesia por todos lados. Y también sus colaboradores. Esto lo vemos en algunos puntos específicos donde Pedro lo menciona en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Vemos menciones acerca de la obra misionera del apóstol Pablo. Y finalmente, mis amados, aunque no poseemos indicaciones precisas acerca del tiempo de composición de esta carta, se cree que fue muy cerca del año 64 y en el lugar que le mencionaba de Roma, poco antes de la gran persecución que Nerón desató contra los cristianos. Se recuerda de este personaje, ¿verdad? De Nerón. Desató pues esta persecución contra los cristianos de aquella ciudad. Así que dato interesante para que usted lo tome en cuenta. Si gusta volverlo a analizar, pues cuando finalice la grabación va a quedar pues ahí disponible para que lo retroceda y lo vuelva a escuchar más detenidamente. El marco histórico, como mencioné hace un momento, es probable que Pedro estuviera en Roma cuando empezó la gran persecución bajo este emperador Nerón. Tiempo después, Pedro fue ejecutado durante esta misma persecución, dato pues también muy triste y perturbador, pero que fue una realidad. Y bueno, en todo el imperio romano, los cristianos fueron torturados y asesinados a causa de su fe en Cristo Jesús. Y la iglesia de Jerusalén se tuvo que esparcir. Se tuvo que retirar. Ya no podían permanecer ahí. Es cierto que estaban muriendo por Cristo, estaban muriendo por su fe y con mucho orgullo, con mucho honor, con mucha honra. Pero, por supuesto, la iglesia también tenía que moverse a otros lados. Todo esto era parte del propósito de Dios, mis amados. Todo esto era parte del propósito de Dios. Según algunos teólogos mencionan que la iglesia se había acomodado en su zona pues, de confort, y esto Dios lo utilizó pues para que la iglesia se comenzara a mover y se comenzara a esparcir por todas partes. Según algunos, pues así lo entienden, así les fue revelado. Así que es una buena forma de entender esta posición. Así que pudo haber sido también de esta manera, que por esa razón es que se dieron estos acontecimientos. En cuanto al versículo clave, mis amados, es el capítulo 1, versículo 7 de esta carta. En la nueva traducción viviente dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esta es una promesa muy interesante, mis amados, acerca de la importancia de mantener nuestra fe. Pedro, mis amados, menciona pruebas y sufrimiento varias veces en esta carta. Lo menciona en el capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, en toda la carta se menciona acerca de las pruebas. Cuando los creyentes brillamos, mis amados, en las tinieblas, enfrentamos todo tipo de pruebas. Por lo tanto, debemos aceptarlas como parte del proceso de refinado que Dios nos hace y que quema las impurezas y nos prepara para el día cuando nos encontremos con Cristo Jesús.
Así como el oro debe ser puesto al fuego para ser refinado, así como alguna vez hemos tenido algún anillo, alguna cadena, algún collar, las hermanas, alguna joya, ¿verdad? De oro, tal vez alguna herencia de nuestros antepasados, alguna abuelita, pues, que nos haya regalado algo. Así como el oro debe ser puesto al fuego, también fue puesto al fuego esa prenda que usted tiene o que usted conserva con mucho cariño, fue pasada por fuego para poder ser refinada, para poder ser purificada, para quitar todas aquellas cosas que no son oro. Entonces, nuestra fe también es purificada y fortalecida por medio del fuego de las pruebas, de las dificultades y las persecuciones que experimentamos para que seamos útiles para Dios. En lugar de quejarnos porque estamos sufriendo, mis amados, debemos desarrollar desarrollar nuevas actitudes ante el sufrimiento. Por ejemplo, podríamos mencionar, debemos confiar en que Dios conoce nuestra situación y está planificando y dirigiendo nuestra vida para el bien. Aunque a veces no es obvio en el momento, no es palpable, Dios siempre nos da de su amor y su fuerza y nos guía hacia un futuro mucho mejor. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que debemos perseverar cuando enfrentamos angustia, cuando enfrentamos enojos, tristeza, dolor. Aunque podemos expresar nuestro sufrimiento, no debemos amargarnos ni desesperarnos. Mantengamos la calma. Y como último punto podríamos mencionar que debemos tener valor, porque Jesús es nuestro hermano y Salvador, y no tenemos por qué temer. Jesús sufrió por nosotros, no nos abandonará, sino que nos protegerá durante toda nuestra vida. Dato muy importante. Personas clave, mis amados. Tenemos a Pedro, Silas, Marcos. Ya los habíamos mencionado hace un momento. Los lugares clave son también los que ya mencionamos: Jerusalén, Roma, las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, el Asia Menor y Bitinia. Hermano, ¿y dónde se encuentra esto? Bueno, aquí está el mapa. Si usted se da cuenta, por acá se encuentra Jerusalén en la parte inferior, y más al norte encontramos algunos puntos por ahí importantes donde logramos ubicar a varias de las ciudades que ya mencionamos. Por ejemplo, tenemos a Bitinia y el Ponto muy al norte, ahí donde dice lugares clave a la derecha, dice Bitinia, el Ponto. Abajo dice Asia, Galacia, Capadocia, Antioquía más abajo. Y vemos todas esas ciudades que vemos por ahí al lado central del mapa, donde está Troas, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Mileto, Filadelfia, la Odisea, algunas ciudades que se mencionan en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerda? Entonces, aquí están ubicadas en este mapa. Si usted gusta, puede pausar el video más adelante o tomar una captura en su pantalla y poder conservar esta ubicación de estos lugares importantes de la primera y segunda carta de Pedro. Algunos datos curiosos, mis amados, podemos mencionar que Pedro empleó varias imágenes que eran muy especiales para él, porque Jesús las había usado cuando le reveló ciertas verdades. Por ejemplo, el nombre Pedro decíamos también que significa roca o piedra pequeña, y ese nombre se lo dio Jesús. El concepto de Pedro de la iglesia, una casa espiritual compuesta de piedras vivas, edificada sobre Cristo como fundamento, como la piedra victoriosa. Este pensamiento, esta revelación vino de Cristo. Jesús también animó a Pedro para cuidar de la iglesia, así como lo hace un pastor con sus ovejas. Por eso no es extraño que Pedro hable de piedras vivas en el capítulo 2 y pastores y ovejas en capítulo 2 y capítulo 5 para describir a la iglesia. No es raro, no es extraño, porque esa influencia la tomó, por supuesto, de Cristo Jesús. Datos finales de la primera carta de Pedro, mis amados. Por acá tiene el esquema. No voy a profundizar mucho en esto porque el tiempo también se nos agota, pero vemos por acá el esquema o el bosquejo de la carta, las grandes bendiciones de Dios para su pueblo, la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento y el pastoreo del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Algunos temas importantes que vemos también son la salvación, la persecución, la familia de Dios, que es muy importante, y la vida familiar también, y también otro tema que es el juicio.
Así que temas muy importantes que vamos a encontrar o que encontramos en la lectura de la primera carta de Pedro. Vamos rápidamente a las conclusiones, mis amados. Y es que cuando nosotros sufrimos por hacer el bien, recordemos que seguir a Cristo es un compromiso costoso. Nos seamos perseguidos por la fe, alegrémonos de que hayamos sido considerados dignos de sufrir por Cristo Jesús. Cristo sufrió por nosotros. Como sus seguidores también nosotros no deberíamos esperar menos de esto, pues podemos sufrir en algún momento y poder darle gracias a Dios porque nuestra fe es probada por fuego porque vale mucho. Es oro puro y es muy importante para el Señor. Cuando leemos primera de Pedro, mis amados, recordemos que las pruebas llegarán a nuestra vida no para debilitarnos, sino para refinar nuestra fe, para purificarla. Y cuando llegue la prueba, permanezcamos siempre fieles a nuestro Dios, mis amados. Siempre permanezcamos fieles a nuestro Dios. Vamos rápidamente con la segunda carta de Pedro, ya que tocamos varios puntos importantes de la primera carta. Algunos son bastante similares. Y en la segunda carta de Pedro encontramos lo siguiente. Por ejemplo, vemos en este caso algunos datos relevantes. Y es que la segunda carta de Pedro, mis hermanos, es una carta de advertencia. Aquí cambia la historia. Porque la segunda carta de Pedro es advertencia, con autoridad, de la pluma del mismo valiente, experimentado y fiel apóstol que caminó con Cristo, Pedro. Esta es la última comunicación de ese gran guerrero de Cristo. Poco después moriría como mártir a causa de su fe, así como lo mencionamos anteriormente. Previamente, Pedro había escrito para consolar y animar a los creyentes que se encontraban en medio del sufrimiento y de la persecución, peligros externos, como los que ya mencionamos acerca del emperador Nerón, ¿verdad?, que comenzó a perseguir a medio mundo. Y bueno, 3 años más tarde, en esta carta que contiene sus últimas palabras, Pedro escribió para advertirles de peligros interiores, la autosuficiencia o la herejía. Y Pedro se enfatizó que debían aferrarse a las verdades innegociables de la fe, seguir creciendo y madurando en la fe y rechazar a todos los que distorsionarían la verdad de Cristo. Los invitó también a seguir sus consejos, y seguir los consejos de Pedro daba como resultado personas cuyas vidas honraran a Cristo e iglesias también cristocéntricas, o sea, donde Cristo fuera el centro de todo. Después de un breve saludo, mis amados, en el capítulo 1, Pedro da un antídoto para el estancamiento y para la vista corta en la vida cristiana. Esto lo vemos desde el versículo 2 al 11 en el capítulo 1. Después explica que sus días están contados, ¿verdad? Ya percibía pues esta situación y que los creyentes deberían prestar atención a sus mensajes y a las palabras de la Escritura. Luego Pedro les da una advertencia categórica acerca de los falsos maestros en el capítulo 2 y llegarán a ser comunes en los últimos días. Harán y dirán cualquier cosa por dinero. Despreciarán las cosas de Dios. Harán todo lo que quieran hacer. Serán orgullosos y fanfarrones y serán juzgados y castigados por Dios también al final. Pedro concluye, mis amados, su breve carta explicando por qué le escribió. Esto lo vemos en el capítulo 3 de esta carta, para recordarles las palabras de los profetas y de los apóstoles que predijeron la venida de los falsos maestros, para darles las razones de la demora de regreso de Cristo y para exhortarlos a cuidarse de las herejías y para animarlos a crecer en la fe. Muy importante el mensaje de Pedro en esta segunda carta. Algunos datos relevantes, mis amados, que encontramos en la segunda carta es que el propósito era advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros, como ya lo dijimos, exhortarlos a crecer en su fe y en su conocimiento de Cristo. El autor siempre es Pedro, como ya mencionamos, ya hablamos un poquito de él hace un momento. Los destinatarios, pues, ahora sí, es la iglesia en general, no solamente los que sufren,
como la primera carta, sino que a todos en general. Es una carta que nos habla a todos para poder entender esa palabra, ese mensaje y no escuchar a los falsos maestros. La fecha de escritura fue alrededor del año 67 después de Cristo, es decir, 3 años después de que escribió la primera carta de Pedro, y posiblemente también fue desde Roma. No se registra ningún nombre de ciudad de destino, mis amados, ni se menciona persona alguna a la cual fuera dirigida la carta. Por eso debe entenderse que fue dirigida a un conjunto de iglesias, probablemente de la diáspora, como mencionamos anteriormente. Eso lo mencionamos pues en la primera introducción de la carta de Pedro. Y esta iglesia de la diáspora formada probablemente por convertidos judíos y gentiles. Tradicionalmente, mis amados, se ha pensado que su redacción tuvo lugar entre los años 65 al 68 después de Cristo y posiblemente, pues como le decía, en la ciudad de Roma. El marco histórico de esta segunda carta es que Pedro sabía que le quedaba poco tiempo de vida en la tierra. Así que escribió lo que había en su corazón. Lo que había recibido de Dios, pues lo comenzó a escribir y lo comenzó a enseñar, haciéndoles una advertencia a los creyentes de lo que sucedería cuando no estuviera, y particularmente en cuanto a los falsos maestros. Y les recordó a la iglesia, mis amados, la verdad inalterable del poder del evangelio en la vida del cristiano. Mis amados, tenemos acá el versículo clave de la carta, que es el capítulo 1, versículo 3, que dice, leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mire qué interesante. Y es que el poder necesario para llevar una vida de rectitud proviene de nuestro Dios, mis amados, debido a que no tenemos la capacidad propia para ser verdaderamente rectos. Dios permite que participemos de la naturaleza divina para que no pequemos y para ayudarnos a vivir para Él. Cuando nacemos de nuevo, mis amados, Dios nos llena del poder de su bondad por medio de su Espíritu Santo. Eso lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vemos cómo es que también en la primera carta de Pedro se nos da esa luz acerca de ser llenos del poder de su bondad por medio de su Espíritu. Muy importante. Las personas clave, mis amados, Pedro y Pablo, pues también destacan en esta segunda carta. Y los lugares clave, pues son los mismos que mencionamos anteriormente en la primera carta de Pedro, donde ya también le mencionaba y le exponía pues también el mapa donde se encontraban las ciudades pues importantes en este caso. Algunos datos curiosos, pues si pudiéramos mencionar algunos, es que pues son inciertas la fecha, los destinatarios específicos y su autoría. La autoría de esta segunda carta de Pedro ha sido debatida por mucho tiempo y según algunos pues algunos piensan que no fue Pedro, pero otros destacan que sí y tienen algunas pruebas, tanto los que dicen que no como los que dicen que sí, pues tienen sus fundamentos. Ya de conocido se sabe pues que Pedro es el autor, así que solamente se lo menciono como dato curioso que para algunos es motivo de debate todavía. Por esa razón, mis amados, la segunda carta de Pedro fue prácticamente el último libro admitido como parte del canon bíblico de las escrituras del Nuevo Testamento. Es por esta razón, por esos debates. Algunos pues se tardaron ya en aprobar esta carta como parte del canon. También hay similitudes, según algunos, pues entre la segunda carta de Pedro y de Judas, ¿verdad? Cuando leamos Judas, vamos a ver algunas cuestiones pues bastante similares. Solo lo menciono como dato curioso para que usted tenga esto en mente a la hora de leer. Y finalmente, mis amados, datos finales, como el esquema que encontramos, el bosquejo de esta carta es la dirección en el capítulo 1 para los cristianos, capítulo 2, el peligro para los cristianos, y capítulo 3, la esperanza para los cristianos. Y esto es lo que encontramos pues en esta porción. Pedro escribió prácticamente su primera carta para enseñar cómo enfrentar la persecución, las pruebas desde afuera. Y esta la escribió
para enseñar cómo enfrentar la herejía, o sea, las pruebas desde adentro de cada uno de nosotros. Con frecuencia los falsos maestros son engañadores sutiles, ¿verdad? Se infiltran así fácilmente. Aún hoy en día, los creyentes deben permanecer alerta para no caer en la falsa doctrina. ¿Cuánta falsa doctrina hay hoy en día, mis amados, en el mundo? La herejía y las actividades de las sectas. Eso es lo que vemos en todas partes. Esta carta nos da pautas, mis amados, para ayudarnos a detectar las falsas enseñanzas. Así que muy importante la lectura de esta segunda carta de Pedro, porque nos da dirección y nos da también una esperanza, que es la verdad y el poder del Evangelio. Algunos temas importantes, mis amados, son la diligencia, los falsos maestros y el regreso de Cristo. Esos son los grandes temas que vamos a encontrar o que pudimos encontrar en la segunda carta de Pedro. Y finalmente, mis amados, para ir terminando pues en esta extensa enseñanza o tiempo de panorama bíblico en esta noche, a manera de conclusión, pues leyendo siempre la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que es el versículo clave de esta carta, nos dice: como todas las cosas que pertenecen, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta carta, mis amados, dirigida a quienes gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Segunda carta de Pedro pudo haber sido escrita para nosotros también. Nuestro mundo está lleno de falsos profetas, amados, y también de falsos maestros que afirman poseer la verdad y claman por atención y lealtad. Pero nosotros prestemos mucha atención al mensaje de Pedro y hagamos caso omiso de las enseñanzas falsas de los maestros, pero hagamos caso de la advertencia que nos menciona Pedro en esta segunda carta. Decidamos crecer en el conocimiento de Cristo y que podamos aprender a rechazar a todo aquel que predique algo que no concuerde con la palabra de Dios. Mis amados, recordemos que lo más importante es poder prestar atención a su palabra. Si no viene de Dios, mis amados, si no viene de la palabra de Dios, nosotros meditemos y pidámosle dirección a Dios y digámosle: Señor, dame revelación. Padre, revela mi corazón, háblame a mi vida, y que cuando sea algo que no tenga nada que ver con tu palabra, házmelo saber, Señor. Muéstrame por tu Espíritu Santo, enséñame. Y así como la primera carta de Pedro, mis amados, nos habla acerca de ese ánimo, de esa esperanza cuando estamos sufriendo, así como esta iglesia que estaba esparcida por todos lados, que podamos también nosotros tomar en cuenta y poder ver cómo es que la mano poderosa de Dios nos ayuda y nos consuela en todo momento. Mis amados, pidámosle a Dios que podamos también recibir esa revelación de parte de su presencia y que podamos siempre entender que la verdadera palabra y el verdadero evangelio es el que hemos recibido por parte de su Espíritu Santo, y que podamos siempre poner en práctica las palabras y la bendición tan importante, y que podamos ser llenos del poder divino, y que mediante el conocimiento de Jesucristo, que nos llamó de su gloria y de su excelencia, podamos permanecer y podamos pertenecer también a esa vida que Él nos da y a la piedad que nos han sido dadas por el poder de Cristo Jesús. Amén. Démosle gracias a Dios en esta noche, mis amados, y digamos: Padre, te damos gracias en esta hermosa oportunidad, por la bendición que nos diste de poder meditar en tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Bendícenos, háblanos a nuestro corazón, y que siempre que leamos tu palabra, te pedimos que tú puedas darnos discernimiento de tu espíritu, para que podamos recibir con fe el mensaje que tú nos traigas a cada uno de nosotros cada vez que leemos tu preciosa palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias, te lo pedimos todo, Señor. Amén y
Amén. Amén. Mis amados, que Dios nos bendiga a todos, que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Recordemos que estamos reunidos el próximo miércoles a esta misma hora y por este mismo medio, y también los días domingos. Estamos reunidos a partir de las 9 de la mañana. Nos estamos congregando para poder buscar la presencia de Dios en el local de la iglesia. Así que le esperamos y deseamos pues que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros y que la gracia y el poder de Cristo Jesús pueda habitar por siempre con su familia y con cada uno de nosotros también. Amén. Mis amados, que Dios nos bendiga a todos, que la paz del Señor sea con cada uno. Bendiciones. Feliz noche.